nunca más vuelvas a tirar a la basura o al cubo del compost los recortes del césped. Estoy segura de que todos los que tenemos césped en el jardín, pues normalmente lo desechamos después de cortarlo. Pero en esta ocasión te voy a pedirte que te quedes viendo hasta el final del vídeo porque te va a interesar. Vas a aprender trucos muy fáciles de hacer y que mejoran muchísimo la salud de nuestras plantas. Así que, bueno, antes de explicarte todos los usos que tienen los recortes del césped, te tengo que decir que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes sobre flores, plantas, mariposas, abonos, insecticidas, fungicidas, manualidades, compostaje y reciclaje que te mostraremos en este canal y que es totalmente gratis. Así que quiero aprovechar para pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias por tu colaboración. Bueno, vamos a ver qué hacer con los recortes del césped para evitar tirarlos a la basura. Pero antes vamos a ver cuáles son los abonos que aportamos a nuestro césped. Normalmente suelen ser ricos en azufre y ricos también en nitrógeno. Simplemente es una hojita verde y por lo tanto tiene altísimas cantidades concentradas de nitrógeno, y eso es lo que vamos a aprovechar a la hora de usarlo en nuestras plantas como abono. Además, nos va a servir como abono tanto en una planta de interior como de una planta de exterior. Bueno, para plantas en maceta, plantas de huerto, etc. Pero ojo, estamos hablando del césped, no del resto de los hierbajos que pueden crecer en nuestro jardín. Hay que diferenciar. Estos últimos, los hierbajos, suelen tener semillas que nosotros no queremos para nada en nuestras plantas. Ahora vamos a ver todos los usos que tienen los recortes del césped en nuestro jardín y en nuestras plantas. El primero de los usos que se le suele dar al césped es como propio abono para el césped. Como ya hemos dicho, el césped es prácticamente todo nitrógeno. Entonces, esto se va a ir degradando en la tierra y va a ser materia orgánica. El segundo uso es utilizarlo como acolchado y sobre todo yo lo uso para las macetas y al pie de los árboles porque es un abono estupendo y vamos a tener que regar menos porque crea una capa que retiene la humedad. El tercer caso resulta que al colocar este césped sobre la tierra de nuestras macetas y árboles les estamos protegiendo tanto del calor como del frío, así que nuestras raíces sufrirán menos. Pero ojo, debes poner una capa fina, nunca excederás de los 3 centímetros de altura, ya que si te pasas podríamos crear un efecto contrario, ya que sería un exceso de materia orgánica y podríamos llegar a quemar nuestras plantas. Mira, cuando lo estamos tirando ahí sobre el césped, también hay que tirarlo flojo, que quede suelto, que no quede ahí como a golpes, como paquetes. Mirad, hay que soltarlo suavemente. Vale. Otro uso que podemos dar al césped es lo que yo hago con el exceso que tengo y es echarlo al cubo del compost. También te digo lo mismo que antes, tampoco te pases. No eches siempre todos los restos de tu césped al compost porque lo ahogarías y también necesita tener restos de alimentos, de frutos, verduras, etc. Estas cantidades de nitrógeno que aportamos a nuestro compost son estupendas, ya que el sustrato que consigamos de este compost será una maravilla para nuestras plantas. Otro de los usos que podemos dar a nuestro césped es a la hora de trasplantar una planta de una maceta o tiesto a otra, ya que al aportar este césped estamos añadiendo a nuestra maceta un abono de liberación lenta. Las plantas que no echan mucha floración y sí muchas hojas necesitan más del nitrógeno que las que echan muchas flores. Si quieres utilizar el césped en un huerto tendrías que hacer prácticamente lo mismo que hacemos con la maceta, es decir, que el césped no esté en contacto directo con las raíces.
Lo pondremos en el fondo del tiesto y lo removeremos bien y mezclaremos con la tierra y luego dejaremos una capa fina que separe las raíces de la tierra y la hierba para que no se quemen. Observar las imágenes. Este abono de liberación que estamos aportando tanto en nuestras macetas como en nuestro huerto nos va a durar entre 3 y 4 meses, que será el tiempo que va a tardar en degradarse en la tierra. Las raíces van a captar los nutrientes más rápidamente, ya que este es un abono de liberación lenta que aún así tiene poca duración, porque realmente 3 meses es poca duración. Pero vais a notar cómo vuestras plantas van a crecer muchísimo mejor, sobre todo van a crecer más verdes gracias a este nitrógeno. Bueno, quería aprovechar para que me digáis de qué país me estáis viendo y cómo se llama esta planta en vuestro país. Aquí en España se llama cintas o mala madre. Dejármelo por favor, así aprendemos más nombres entre todos. Bueno, si le has añadido el césped a un tipo de planta que tiene floración, recuerda ponerle un abono rico en potasio y fósforo cuando llegue el periodo de la floración. En las pantallas finales te voy a dejar un listado de abonos caseros y fáciles de hacer. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por quedarte hasta el final.